corto. Ahí está, creo que ya. Va. Hola, yo soy Isabela y les voy a venir a platicar acerca de mis pensamientos acerca el sentido trascendente de la vida. Y básicamente ay, perdón. El adentramiento hacia el tema es que en un nivel personal, la definición más literal es que pues este es un proceso que una persona busca al intentar trascender o estar en un estado como sobrepasando uno inferior al que tenía de pensamiento, o más simple, buscarse a uno mismo en pues un tipo de pensamiento más a fondo acerca de uno mismo, buscar un significado, buscar algún tipo de impacto, dejar algún impacto en sí mismo y en los demás. Y pues a esto se le llama dejar algún tipo de huella en pues el mundo. Es un tipo de nivel de exploración personal que pues se enfoca en esta búsqueda de significado y de pues del todo de uno mismo. En este se busca tanto en las maneras simples como en los cuestionarse a uno mismo, la religión o la gente que busca transmitirlo a través de manifestaciones, conexiones con la naturaleza, con los animales o algún tipo de exploración por fuera. Se encuentra uno en todo esto y se ve atraído a hacerse estas preguntas, al pensamiento crítico, al hacerse como un adentramiento a este tipo de como pues pregunta personal que alguien está buscando resolver, porque ya que este tipo de como búsqueda es personal, no todos son iguales, no todos buscan pues no todos tienen la misma pregunta que responder, ¿sabes? Algunos, que es mi pensamiento personal, y mi tema de interés entre todo esto es que unos se ven afectados tanto negativamente por la presión y más cosas que veremos más adelante del tema, y algunos por aspectos positivos. Una de las influencias que yo noté entre mi investigación fue que la interpretación del tema depende cómo uno lo vea, sus creencias. Persona vea planamente este tipo de idea de que todo esto va en base de la creencia y todo esto tiene que ser exactamente así, y si quiero un plan que si no se sigue, pues dito, el buscar una ayuda y no un completo significado, que como tal dicho, no llegue a ser obsesivo, es un propósito, una meta, un significado parte de la persona y no su completo ente. La presión, el que uno se compare a los resultados y se genere algún tipo de ansiedad o de confusión, que compare la expectativa de, pues, lo que le ha generado a una persona y lo que le ha generado a otra, y la relación que éste tiene, ya que pues no todos somos iguales, nuestros pensamientos son diferentes, las experiencias nos van a llegar en sus momentos, y al igual que este afecta a la persona y se busca a través de diferentes maneras, tanto en temas religiosos como en temas del cómo se buscan en la naturaleza y así, estos pueden influenciar mucho de una manera negativa si no se tratan con pues el debido interés y el debido como respeto y salud ante todo esto. Y ya fuera de todo esto, me preguntaba que si una persona cree que la búsqueda de sentido trascendente de la vida les puede afectar en algún aspecto pues emocional o relacionado a su salud, y cuánto sería el impacto y de qué dependería la persona. Y fuera de eso, mis fuentes fueron la opinión personal de alguien, eh, el Logóforo, Trascender niveles de conciencia, un libro que encontré en línea, y una enciclopedia psicológica que me ayudó a adentrarme más en el tema de cómo afectaba pues mentalmente a las personas y cuáles eran las conexiones entre mi tema y pues los casos que se veían negativamente de pues la correlación entre esto. Gracias.
tenemos que discutir como la pregunta que tenían, ¿no? Sí, creo que sí. Mi tema pues era eso, la pregunta era que si ustedes creen que ese tipo de búsqueda afecta a ciertas personas como en un nivel emocional y por qué creen que a algunos les afecta como bien y a otros les afecta de manera negativa. Yo creo que puede afectarle a las personas porque al final estar constantemente de que buscándole el sentido a lo que haces y estar cuestionando cada cosa, al final te quitas un momento de simplemente disfrutar lo que haces y ya te lleva un espacio más de simplemente estar preguntándote por qué pasa esto o cuál es el sentido de que yo haga esto y te quita todo ese, como esa tranquilidad que es el simplemente disfrutar. Sí, yo también en lo personal pienso que igual como que no te deja fluir de la misma forma como naturalmente tu vida. Entonces, estoy de acuerdo con mi compañera. Yo también estoy de acuerdo. Pues yo creo que ese fue el adentramiento a mi tema y muchas gracias por su opinión. Gracias. Mm, Bueno, el tema que yo elegí fue el de la libertad. Yo creo que como seres humanos podemos llegar a compartir muchas características sociales, como lo son las tradiciones o las costumbres, pero hay una pregunta en específico que llega a pasar por nuestra cabeza en algún punto de nuestra vida, la cual es, ¿existe el propósito de la vida? Al estar rodeados por una sociedad consumista y ahogada en los medios, es muy difícil ponerte a analizar este tipo de cosas. Es algo que se suele evitar, ya que crea estos espacios de cuestionamiento en los que nos damos cuenta de que las cosas no son de la manera en la que las vemos normalmente. Nuestra manera de actuar, nuestras costumbres, todas han sido influenciadas en algún punto por algún factor externo, por lo que podemos llegar a cuestionar nuestra autenticidad. El ser humano tiene esta necesidad de querer ser único y querer demostrar que tiene el control de todos los aspectos de su vida. Pero ¿qué tan cierto es esto? En la mayoría de los casos podemos deducir que a pesar de lo muy en control que te sientas, nuestras decisiones siempre son afectadas por un factor externo, por lo que de ahí entra el concepto del libre albedrío, el cual se expone como la capacidad de decidir o elegir y eventualmente llevar a práctica la decisión tomada. Por lo que podemos relacionar el libre albedrío con la parte de nuestra libertad, ya que somos libres de tomar decisiones que nos beneficien o que solo sea por gusto. Es cierto que también se dice que tu libertad termina cuando tu decisión puede afectar a otro. A pesar de esto, es importante saber que a pesar de sentir que gracias a este otorgado libre albedrío, no somos tan libres como pensamos. Como humanos somos muy influenciables por nuestro contexto y además, como ya mencioné, por los temas biológicos de adaptación, siempre buscaremos pertenecer y parecernos a las personas que están alrededor para así no ser como excluidos de los grupos. ¿Qué es la libertad para mí? Bueno, para mí la libertad está compuesta por muchos factores, no solo el sentirte libre como en tu cuerpo o de tomar las decisiones que tú quieres, sino también de liberarte de tus ataduras, de tus prejuicios, para así poder disfrutar o poder tener esta experiencia libre de alguna otra perspectiva que pueda hacer que ya no vean las cosas de la misma manera simplemente por el hecho de que alguien te dijo esto o que en algún punto alguien pasó por algo parecido y actúa de tal manera. Yo siento que al no querer estar como afectados por otra opinión externa, podemos dejar de ser esclavos de nuestros propios pensamientos. Aquí elegí tres frases que tienen relación con la libertad que me gustaron mucho. La primera es de un escritor y dice, la única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre que tu misma existencia es un acto de rebelión.
La segunda es de un historiador. La libertad significa la oportunidad de ser lo que nunca pensamos que seríamos. Y la última es de un poeta mexicano, de cual es: la poesía es el punto de intersección entre el poder divino y la libertad humana. Y ya la pregunta que me hice fue: ¿es la libertad una condición inherente a la naturaleza humana o una construcción social y política en constante debate dentro de la filosofía? Y aquí están ya mis referencias. Ok, bueno, en base a la pregunta, pues yo pienso que sí, la libertad se basa en algo naturalmente de la persona como individuo, pero siento que también afecta la sociedad a veces en lo que, pues, en la forma en la que uno piensa y hace sus acciones. Entonces, creo que dependería, pero sí, principalmente pienso que la libertad es de uno mismo. Yo también creo que tiene también como muchas variantes, tanto pues, la libertad de uno mismo como la libertad de pues, expresión, de pensamiento, entre todo eso, pero yo también opino que tiene que ver con pues lo personal, ¿sabes? Lo de uno mismo, mientras sea relacionado a temas, ¿sabes? Pues normales, no nada. Yo también creo que la libertad pues empieza por uno mismo. Sin embargo, pues existen muchos factores, tanto personales o de tu entorno, que pues al fin y al cabo se transforman en limitantes. Ok, bueno, entonces yo soy Andrea y les vengo a presentar un tema para explorar un poco la profundidad del sentido inmanente de la vida. Entonces, para explicarlo un poquito, lo voy a dividir en unos puntos clave. Pues el sentido inmanente de la vida, yo pienso que es la esencia natural de uno mismo. ¿Por qué? Porque pues la vida es un ciclo y siento que en esta fase es en donde estamos quietos y solo existimos nosotros con lo que somos, o sea, por nuestra esencia natural, ¿no? Entonces lo inmanente es todo aquello que está unido a ti y es permanente porque así eres y porque así naciste y así es, ¿ok? Entonces estás como en esa fase en donde permaneces ahí quieto y siento que te ayuda para ir verificando, como ir cachando tus límites y ver tus motivaciones, conocerte a ti mismo. Entonces estás en una zona de confort. En otras palabras, significa todo lo contrario a lo trascendental. Entonces, hablando un poco de la perspectiva más personal, el sentido inmanente yo lo veo como una preparación para cualquier tipo de acción. Entonces estás en este periodo de inmanencia en donde estás quieto y buscas trascender, en donde buscas hacer acciones. Por ende, te conviertes en alguien libre y pues la libertad es el existir. Entonces se convierte como un ciclo. Y mis posturas personales es que, pues primero que nada, yo pienso que es el fundamento esencial pues, de la vida, porque es el tiempo que te das para autoconocerte, para ver cuáles son tus motivaciones, tus propósitos, tus límites y reflexionas todo aquello. Es como cuando estás en una carrera, pues obviamente calientas los motores antes, entonces necesitas este tiempo para estar quieto y mentalizarte y así pues tener como tus proyectos más claros y ser más determinante. Entonces, pues igual como había mencionado en esta etapa o en esta fase, construyes lo que viene siendo tu identidad y es como una pequeña autoexploración. Entonces, con todo esto dicho, si consideramos la idea de que el sentido inmanente de la vida es como una fase de preparación para la acción, ¿cómo creen que este momento de quietud influye en nuestra toma de decisiones y en la capacidad que tenemos para enfrentar los desafíos? Entonces, pues yo lo que
pienso es que sí, influye bastante en nuestra toma de decisiones, porque si no nos tomamos este tiempo de reflexión o no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos, yo creo que el resultado de nuestras acciones no serían iguales, entonces no existiríamos de la misma forma en la que existimos ahora. Y pues obviamente la capacidad que tendríamos estaría súper más abajo, porque no tendríamos este momento para, pues sí, este pre-momento como para pensarlo bien y tener mejores resultados y ser más determinantes. Y listo. Igual voy a dejar la pregunta por si gustan verla. Yo creo que pues en relación al significado, pues este momento de inquietud también tiene como mucho impacto, ¿sabes? Al tomar pues ese paso a enfrentar los desafíos, porque pues es algo bastante como necesario, es algo que como se tiene que hacer de preparación previa y pues si uno se ve interrumpido, no creo que tenga el mismo como pues el mismo plan ni el mismo, pues la misma tranquilidad al hacerlo, o el mismo camino, o pues no sería. Sí, yo pienso lo mismo porque al final, teniendo esos momentos de reflexionar sobre lo que vas a hacer, te va a ayudar también a poder tomar de que mejores decisiones y así no solo tomas una decisión impulsiva con la emoción del momento y te das la oportunidad de analizar bien las cosas y poder así tener un mejor resultado de lo que vayas a hacer. Sí, me parece que es tal cual, que pues se debe tener ese momento antes de el accionar y pues es muy importante y yo creo que sí afecta bastante en, pues, en lo trascendental también. Soy Benjamín Sausa y les voy a hablar del propósito del estado de inmanencia. Bueno, primero voy a comparar los dos conceptos que escogí, que son el existencialismo y la inmanencia. Y estos dos conceptos, aunque no hablan de lo mismo, comparten ciertas similitudes, sobre todo en el enfoque que tienen sobre la experiencia humana y la realidad presente, que es básicamente pues el buscar el propósito y tu sentido en la vida, en lo terrenal y no buscar primero lo terrenal antes que en razones del más allá. El individuo humano tiene la responsabilidad individual de buscar su significado y sentido. De la inmanencia a la trascendencia, bueno, primero se debe encontrar sentido en lo cotidiano antes de buscar el más allá. Eso es una opinión que tengo sobre el estado de inmanencia. Creo que primero se debe, en este estado, buscar un sentido en la vida, buscar un significado antes que ir a lo trascendental y buscar algo más. En el estado inmanente, en mi opinión, es la base para el desarrollo personal y la exploración espiritual. Bueno, mi pregunta es, para ti, ¿qué tan importante es comprender la realidad tangible antes de explorar lo trascendental? Y estas son mis fuentes. Y les dejo la pregunta. Bueno, pues yo creo que sí es bastante importante primero establecer un entendimiento antes de la acción, eh, pues también igual para tener una mayor determinación en tus acciones y metas, claro.
Sí, yo opino lo mismo que, pues, si no se comprenden los conceptos, entonces no va a haber como un completo, una completa comprensión acerca de, pues, el que se está pasando o, pues, el que se está explorando completamente. Yo pienso lo mismo, o sea, tenemos que poder entender bien lo que está ocurriendo y ya así poder pasar a temas más allá. Ok, bueno, pues con esto ya concluimos. Muchas gracias por conectarse al Zoom.